Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Dios te bendiga en esta mañana. Gracias a Dios por este inicio de semana que Dios nos permite. Una semana pues bendecida, una semana en la cual hay que seguir buscando a Dios, ya que eso es importante para la vida de cada uno de los hijos e hijas de Dios. Qué bendición saludarte y orar por ti en esta semana para que el Señor te siga fortaleciendo, te siga guiando y siga bendiciendo tu familia. Que en todo lo que tú hagas el Señor te bendiga. Gracias a Dios por la iglesia Agua Viva de Ciudad Mante, porque es una iglesia, es una familia espiritual, es una familia de Dios. Y en esta hora pues queremos compartir algo para ti, para tu familia, para todas las personas que puedan recibir esta grabación. Hoy queremos compartirte el tema y quiero hablar acerca de arraigándose profundamente en la iglesia. Arraigándose profundamente en la iglesia. Y bueno, vamos a ir a Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, ¿verdad? Primera carta, amigos, hermanos de los Corintios, capítulo 12, versículo del 12 en adelante, dice de esta manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, dice, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como dice aquí la palabra, Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Vemos aquí en esta escritura, queridos amigos, hermanos, la importancia que tiene la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia está compuesta por miembros. Los miembros del cuerpo son importantes. Todos nos necesitamos. Todos los miembros del cuerpo nos necesitamos. No podemos decirle, el ojo no puede decirle a las manos, no las necesito. O la mano no puede decirle a la oreja, no tengo necesidad de ti. Cada uno de los miembros del cuerpo son importantes. Esto nos habla acerca de la importancia que tiene el hacer raíces en la iglesia. Que tú puedas realmente, que tú puedas hacer raíces en la iglesia, para que cuando vengan las adversidades, los fuertes vientos, cuando vengan problemas, las raíces te mantengan firme. Y también es importante que tú permanezcas en la iglesia, hagas raíces, porque si tú te aíslas de la iglesia, te separas de la iglesia, cuando vengan esas situaciones, tú realmente no vas a tener apoyo. ¿Por qué? Porque te apartaste de la iglesia, te hiciste a un lado, te empezaste a apartar. Entonces estás solo, no tienes el apoyo de la iglesia, no tienes el apoyo de tus pastores. ¿Por qué? No es porque ellos no te quieran apoyar, sino que desde el momento que tú decides salirte de la iglesia o ya no estar en la iglesia, eso va a afectar tu vida, eso va a afectar tu desarrollo espiritual. Y poco a poco, al aislarte, tú vas a estar solo. Por eso en esta hora nos necesitamos. Solos no podremos salir adelante. Tú necesitas la iglesia, querido amigo. Por eso dice la Escritura en esta hora que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos estar en la iglesia, que podamos hacer raíces, arraigándonos profundamente en la iglesia, haciendo raíces como los árboles. Todos los árboles tienen raíces. El limón, el mango, el naranjo, el árbol que produce naranjas, todos los árboles tienen raíces fuertes. Aquí en el Mante los almendros son árboles muy importantes, árboles de sombra. Pues esos árboles tienen unas raíces impresionantes. Ese árbol no fácilmente se cae por las raíces. Así también cuando nosotros nos arraigamos en la iglesia seremos fuertes y cuando vengan momentos difíciles vamos a tener apoyo, vamos a tener compañía de nuestra familia porque estamos con ellos y ellos con nosotros. Ahora yo quiero compartirte rápidamente algunos pasos importantes que hay que tomar para hacer esas raíces.
en la iglesia, querido amigo, hermano que nos escuchas el día de hoy. Primeramente, comprométete en congregarte regularmente. Tú debes hacer un compromiso por congregarte en la iglesia, por asistir a la iglesia, que nada te aparte de congregarte. El domingo es el día del Señor. Ese día tú debes tratar de apartarlo, tú debes tratar de congregarte para recibir la palabra, para estar en comunión con los hermanos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo número del 23 al 25, vamos a ir, Hebreos capítulo 10, dice así la Escritura, capítulo 10 de Hebreos, versículos del 23 al 25, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, dice, unos a otros, dice aquí la palabra, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego el verso 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces la Biblia dice, ¿verdad?, que hay que nosotros mantenernos firmes, que debemos nosotros considerarnos, ¿verdad?, unos a otros, estimularnos para no dejar de congregarnos. Y dice aquí la palabra, ¿verdad?, porque hay algunos que han hecho el de no congregarse una costumbre. Eso no es algo que le agrade al Señor. Por eso Pablo dice, no dejando de congregarnos. Tú tienes que congregarte, hacer el esfuerzo. Tú tienes que comprometerte con Dios. Dios es alguien especial. Cuando alguien quiera quitar de ti el que tú te congregues, visitas que a lo mejor no esperabas, invitaciones fuera de tiempo, tú tienes que aprender a decirles: yo tengo un compromiso con una persona muy importante, y ese es Dios. Dios es una persona sumamente importante para ti y no lo puedes hacer a un lado. Por eso Dios te espera a ti en su casa con los brazos abiertos. Por eso el día de hoy tú tienes en primer lugar que comprometerte en congregarte regularmente, regularte en la iglesia, en todo momento, en todo tiempo. Tú debes tener eso en tu corazón, eso te dará raíces fuertes. Por otro lado, en segundo lugar, habla bien de tu iglesia. Habla bien de tu iglesia. Si alguien habla mal de tu esposa, tú no vas a permitir, ¿verdad?, que alguien te empiece a hablar mal de tu esposa, que diga que tu esposa es esto, que tu esposa es aquello, y empiece a hablar mal de tu esposa. Lo vas a detener y le vas a decir: si tú hablas de mi esposa, vamos a tener un problema, porque mi esposa es una persona muy importante para mí, le creo, la amo y la voy a proteger y a defender. Así es la iglesia. La iglesia, hay personas que hablan mal de la iglesia, quieren desacreditar la iglesia. ¿Para qué? Para desanimarte, para muchas veces sembrar en ti pues algún mal sentir respecto de la iglesia. Pero la iglesia es tu familia, la iglesia es nuestra familia espiritual, y muchas veces cuando la gente habla mal, critica la iglesia, hay que defender la iglesia y también decir: un momento, la iglesia no vas a criticarla, la iglesia es mi familia, la iglesia es un lugar de bendición, es un lugar donde nosotros aprendemos la palabra, donde servimos a Dios. Así que mucho cuidado con hablar mal de la iglesia. No hables mal tú de la iglesia, habla bien, habla bendición de la iglesia, porque es una realidad. La iglesia es nuestra familia, la iglesia es un lugar donde tenemos compañerismo, donde Dios ahí nos bendice, donde Dios ahí nos ayuda a salir adelante con nuestra familia y en lo personal. Entonces, para que tú tengas raíces fuertes, siempre habla bien de tu iglesia. En tercer lugar, tú debes de pedir a tu pastor que te bautice. Si tú no te has bautizado, debes pedirle a tus pastores: pastor, yo quiero bautizarme, yo quiero cumplir con la ordenanza del bautismo. Ahí en Marcos capítulo 16, vamos a ir a la escritura, versículos 15 y 16, aquí en el Antiguo Testamento, en el último capítulo de este Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, dice el versículo 15: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Es que importante es el bautismo. Una persona se hace miembro de la iglesia a través del bautismo, forma parte de la iglesia. Entonces, si una persona no se bautiza, si se rehúsa a bautizarse, es porque no ha creído en Cristo. El Señor Jesucristo, Él aquí, en la gran comisión, Él dijo claramente, ¿verdad?, que nosotros fuéramos por todo el mundo, predicáramos el Evangelio a toda criatura, y dice la palabra, entonces, que el que creyera en Él y fuere bautizado, dice aquí, sería salvo. Entonces, el bautismo es muy importante en la vida de un creyente. El bautismo te identifica con Cristo. El bautismo
es un paso de obediencia en el cual somos nosotros discípulos de Jesús. La palabra discípulo significa un aprendiz, un seguidor. Tú y yo aprendemos de Jesucristo, somos seguidores de Él. El Señor Jesucristo Él mismo se bautizó también. Entonces nosotros debemos cumplir con la ordenanza del bautismo. Todos los cristianos, todos los creyentes deben bautizarse por inmersión. Por eso es importante que para que tú tengas raíces fuertes, te arraigues profundamente en la iglesia, que realmente cuando venga lo que venga, tú estés fuerte, pero tú tienes que bautizarte también. El bautismo te da una identidad con la iglesia, una identidad con Cristo, de que tú eres propiedad de Jesucristo. En cuarto lugar, también es importante para tener raíces fuertes que tú puedas servir en algún ministerio de la iglesia. Nosotros necesitamos servir. Ahí en en un libro muy importante en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo número 15, y Josué es un capítulo de despedida de Josué, pero él anima al pueblo que sirvan a Dios, que lo sirvan de corazón, que lo sirvan con integridad. Y Josué al final les dice, bueno, si ustedes quieren servir al Señor, bien, y si no, pues es asunto de ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso es importante que tú sirvas en algún ministerio en la iglesia, que tú aprendas a ser útil, a servir, a participar en la iglesia, en los diferentes ministerios. Lo hemos compartido, lo hemos enseñado reiteradas veces. Por eso en esta noche, tú y tu casa deben de servir al Señor. Tú debes de servirlo, participar. Servir a Dios es un privilegio. Entonces, para que tú tengas raíces fuertes, tú tienes que servir a Dios en las habilidades, en los talentos que Dios puso en tu vida. Si tú sabes cantar, si tú sabes tocar un instrumento, si tú sabes hablar en público, si tú eres una persona que le gusta ser amistosa, pues esos son ministerios de bendición, como el ministerio de Ujieres. Y decíamos aquí, ¿verdad? Servir a Dios en las diferentes áreas es importante. Hay muchos ministerios, hay muchas formas de servir a Dios, hay muchas maneras de servirlo. Entonces tú debes de servir a Dios en la iglesia. Hay personas que pues tienen una manera fácil de relacionarse con personas que tienen ciertos problemas, diferentes tipos de necesidades. Ahí está la manera de servir a Dios, para que otras conozcan a Cristo, para que otros se acerquen al Señor y lleguen a la iglesia. Vemos también, en quinto lugar, para que tú te arraigues, tú debes de apoyar financieramente la iglesia. En 2 Corintios, vemos aquí en esta carta que Pablo escribe a los Corintios, en la segunda carta, capítulo número 9, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo número 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará, dice escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso, dice en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo anima a la congregación, anima al pueblo para que ellos siembren, ¿verdad? Y dice que siembren generosamente, ¿sí? Que siembren generosamente. El sembrar generosamente, financieramente en la iglesia, que es la obra de Dios, y no es porque Dios necesite de nuestro dinero, sino porque Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos ser sembradores, que podamos dar para el sostenimiento de la iglesia. Eso trae a nosotros también una enorme carga de bendiciones, ¿verdad? Por llamarlo así, dice que el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso, dice, en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, qué importante es nosotros disponernos a ofrendar en la iglesia, a poder apoyar la obra de Dios con nuestras ofrendas. Dios entonces, Él también, de una manera poderosa, Dios te bendecirá, Dios multiplicará lo que tú des en la congregación. Ya que en Lucas capítulo 6, vamos a ir a este capítulo, es un versículo que me gusta porque es un versículo de promesa. Y en Lucas capítulo 6 dice la palabra preciosa de nuestro Dios. Dice aquí en Lucas capítulo 6, versículo 38, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, dice, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán, dice, a medir. Entonces, qué bendición es poder dar, porque también Dios nos dará a nosotros bendición, dice, bendiciones grandes vendrán a nuestra vida. Para terminar,
¿Cómo tú puedes hacer raíces profundas? ¿Sí? Entonces también es ayudando a otros en sus necesidades. Qué importante es que como iglesia podamos ayudar a otros en sus necesidades, personas que quizás están pasando por problemas, entonces ayudarlos de una manera muchas veces llevándole algo que comer, alguna despensa, ayudándolos también quizás económicamente para que las familias, para que las personas, ellos podamos ayudarlos, podamos apoyarlos en la necesidad que están atravesando. Entonces, de esta manera, cuando nosotros damos estos pasos importantes, vamos a hacer raíces fuertes, raíces poderosas. Nada nos va a poder apartar, nada nos va a poder separar de la familia espiritual, de la iglesia, cuando crecemos de una manera sana, de una manera que maduramos como Dios quiere. Entonces vemos estos puntos importantes y por eso hoy queremos compartir esto contigo, con tu familia y bendecirte para que en esta semana te vaya bien. Me da mucho gusto poder compartirte esta palabra contigo, esperando que sea de bendición. Ahora, pues voy a orar para que en esta semana Dios te bendiga y Dios te ayude. Padre, oro por la iglesia Agua Viva, Señor, aquí en Ciudad Mante. Bendigo a cada familia, levanto sus vidas. Dios, oro para que ellos se arraiguen, hagan raíces profundas en la iglesia, Padre, y esas raíces los hagan ser de bendición, los hagan ser cristianos fuertes, maduros, que puedan, Señor, mantenerse firme en la iglesia, que es, Padre Celestial, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, Señor. Hoy bendecimos la iglesia, bendecimos esta semana, declarando que en esta semana, Señor, tú nos guardas, tú nos proteges y que en esta semana nos va a ir bien, Señor. Bendecimos a toda persona que pueda oír esta palabra, le bendecimos. Señor, oramos para que te conozcan, oramos para que vengan a los pies de Cristo, ya que en estos tiempos, Dios, es importante que nosotros podamos conocer las buenas nuevas de salvación a través de Cristo, Padre. Gracias por la iglesia y gracias por cada una de las familias, Señor. Una vez más les bendigo en este inicio de semana y les pongo en tus preciosas manos, Padre. Oro por ellos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues qué bendición haber podido compartir contigo la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.